Cordial saludo, mi nombre es Nelson Alexander Morales Guauta del curso Recursos Educativos Digitales. La actividad diagnóstica y nivelación va a responder la siguiente pregunta: ¿cómo ayudaría la alfabetización digital a generar procesos para el mejoramiento de la calidad de las instituciones educativas en Colombia? Muy bien, entonces para poder contestar esa pregunta tenemos que contextualizarnos. Primero que todo, observar qué es la alfabetización digital. La alfabetización como tal se refiere a aprender a leer y a escribir. Sin embargo, la alfabetización digital se refiere al manejo de las tecnologías de la información y comunicación que están presentes en todas las actividades diarias, ya sean personales, laborales o de ocio. Por lo tanto, hoy día alfabetización equivale tanto a leer y escribir, más también las habilidades digitales que puedan tener las personas. No solamente hay que tener herramientas tecnológicas, un computador, una tablet, un celular, sino algo más importante, que esas nuevas formas de comunicación y creación y comprensión de la información se hagan presentes. Por eso es que Universidad UNIR, define que alfabetización digital es la capacidad de una persona para realizar diferentes tareas en un ambiente digital. Por otro lado, las habilidades digitales deben enseñarse desde la escuela, obviamente trascender a la educación media y llegar a la educación superior. Habilidades digitales como la identidad de ciudadano digital, administración del tiempo frente a la pantalla, la detección y el manejo del ciberacoso, la seguridad cibernética, el control de la privacidad, el pensamiento crítico, clave de esta parte, ¿no? Esa capacidad de discernir entre las informaciones falsas y las verdaderas, la huella digital y la empatía digital. Además de eso, pues es importantísimo seguir cultivando esas cualidades o esas competencias digitales o habilidades digitales que debe tener el ser humano desde la educación básica, media y superior, como el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la información y la comunicación, el uso de la tecnología, la ciudadanía digital, el automonitoreo y el pensamiento computacional. Sin embargo, a pesar de esas características que ya podamos entender qué es alfabetización digital, ahora vamos a contextualizar mediante un diagnóstico, una investigación, cuál va a ser la realidad acá en nuestras instituciones educativas en Colombia. Esa información que vamos a ver a continuación se basa en un informe de investigación, alfabetización digital en tiempos de pandemia, sobre la conectividad, usos y representaciones de estudiantes de nivel inicial y primaria en institutos de formación docente. Entonces, esta investigación realizada en mayo de 2020 pues, refleja una realidad latinoamericana, una realidad que es obviamente muy aplicable a nuestro entorno colombiano. A la pregunta ¿posee una computadora? El 73.9% dice que sí y el 26.1% dice que no. Es decir, más del 25% de los estudiantes no poseen la computadora. Esa situación ya desde el inicio pues permite pensar que es necesario abordar esta situación desde o el manejo de las plataformas, de los dispositivos, desde otra, digamos, equipo que no sea la computadora para poder llegar a la mayoría. Si posee tablet, el 80.3% dice que no y el 19.7% dice que sí. Ese es otro dato que pues también permite que la tablet es un instrumento que no todos los estudiantes pueden disponer para sus actividades. Solo 2 de cada 10 no representan una cantidad que permita considerarla como una herramienta digital accesible. Si la pregunta es si posee celular con datos, el 88.7% dice que sí y el 11.3% dice que no. Es decir, que ese es uno de los resultados más contundentes. Eso quiere decir que casi 9 de cada 10 cuenta con un celular con datos.
Entonces, por lo tanto, pues ese es el dispositivo de mayor uso en los estudiantes en todos los niveles, tanto básica como media y superior. Entonces podemos ver que estos son resultados bastante contundentes. Puede conectarse a internet regularmente. El 89.5% dijo que sí. Se presume que la mayor parte de ese internet es del celular. Y el 10.5% dice que no. Entonces, pues de todas formas esto demuestra que la frecuencia de las actividades y los plazos para la resolución deben ser laxos para no perjudicar a quienes tienen menos acceso a Internet y sobre todo pensar en trabajos fuera de línea que no requieran conectividad constante y que ellos puedan tener, digamos, acceso al material para trabajarlo y ya al momento de enviarlo sí tener acceso a internet. Entonces los docentes pues tenemos que idear estrategias para poder manejar esta realidad latinoamericana, esta realidad colombiana en cuanto a la falta de dispositivos y falta de conectividad en general. ¿Utiliza internet cotidianamente para estudiar? Entonces el 70.5% dice que mucho y el 29.2% dice que poco. Entonces, una vez más, encontramos pues datos acá interesantes. Es positivo que el 70% tenga la costumbre de estudiar con internet. Se supone que con el celular, por lo que es el mayor dispositivo de uso de internet. Pero el 30% no suele hacerlo con frecuencia. Entonces, por eso es importante que como docentes adaptemos propuestas a las necesidades de conexión, disponibilidad de dispositivos, obviamente plazos más flexibles, que hagamos más acompañamiento a los estudiantes, más que todo pues en el tema de las condiciones de conectividad y los hábitos mismos de los estudiantes. ¿Por qué? Porque esto se ha transformado abruptamente con el tema de la pandemia. Entonces, por eso pues, es interesante esta contextualización porque demuestra pues cuál es la realidad de nosotros acá en Colombia y como docentes qué podemos hacer. ¿Considera relevante el uso de las tecnologías en la educación? Entonces el 90.1% dice que es muy relevante y apenas el 9.3% dice que es poco relevante y realmente una minoría, apenas un 0.6% dice que no es nada relevante. Entonces pues vemos que también es contundente, más del 90% del mercado pues demuestra o las personas demuestran que es importante el uso de las tecnologías en la educación, por lo tanto eso indica que tenemos como docentes con esta maestría pues mucho trabajo que hacer para poder llegar a los estudiantes con excelentes recursos digitales, precisamente aplicados a la educación. ¿Cuáles de estas redes sociales se utiliza con frecuencia? Entonces acá viene mostrando pues que realmente se presenta como un claro desafío la utilización de aplicaciones de mensajería. Por ejemplo, WhatsApp el 97%, Facebook el 78%, Instagram 70%. Es decir, que tenemos que pensar seriamente en estas aplicaciones de mensajería que es como medios válidos para llegar a los estudiantes, ¿sí? Eso hoy día se utiliza mucho más que las páginas web, por ejemplo. Entonces, por eso tenemos que pensar en estrategias que también exploten esta parte y en beneficio de los estudiantes, que lleguemos con conocimiento, que no sea solamente dispositivos para ocio, sino también dispositivos para la parte académica. Entonces, nos queda bastante que pensar, ¿no? Estas son las síntesis y las conclusiones también interesantes. Ya es un resumen de lo que hemos mencionado en principio y queda pues para el análisis de los lectores. Entonces, esta presentación queda disponible junto con este video en la plataforma para su posterior análisis. Feliz noche.